¿Aprovechamos cada oportunidad para compartir las buenas nuevas de salvación? ¿Nos identifican nuestras obras como discípulos de Jesús? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, ¿quiénes son los discípulos de Jesús? Les damos la bienvenida a Mujer para la Gloria de Dios. Ailín Pagán de Salcedo quien les habla. Katy Cheraldi de Núñez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Mayra Beltrán de Ortiz. Yo también estoy muy bien, Ailín, gracias. Hola, Katy. Qué bueno estar aquí con ustedes en este espacio, Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Y las invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido sea de edificación para otras personas. El programa de hoy, ya casi el último de esta serie de Jesús, una vida única, lo hemos titulado ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Yo no sé ustedes, pero cada vez que estamos terminando un serie, como me siento nostálgica. Sí. Ay, vamos a dejarlo atrás, pero no, y esta serie ha sido, wow, la vida de Jesús. Increíble, sí. Y gracias a Dios por todas aquellas que nos sintonicen y apoyan con sus mensajes. En verdad es una bendición. Yo sé que lo decimos, pero ustedes no saben cómo eso toca nuestros corazones para compartir con ustedes y ustedes devuelven eso a nosotros. Esperamos que al finalizar este programa pueden responder de manera personal a la pregunta que los planteamos. Hoy, al iniciar este programa, nos identifiquen nuestras obras como discípulos de Jesús. Wow. Buena pregunta. Ups. Y recuerden que también tenemos otras preguntas que estamos posteando a través de nuestra página de Instagram con el único objetivo de que puedan así aprovechar más el contenido de Mujer para la Gloria de Dios, hacer introspección para ustedes, para su uso privado. No dejen de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar el contenido de este programa, quisiéramos presentarnos a nuestro Señor en oración. Quisiera pedirle a Katy si pudieras orar en este tiempo. No. Gracias, Señor, por ese tiempo de nuevo que has regalado a nosotras, gracias, que no lo merecemos y no lo tomamos de sentado, Señor. Nosotros damos cuenta que es una bendición tuya que tú nos uses, Señor. Y yo te pido que tú habla a través de nosotras, porque nosotros no tenemos nada. Eres tú que tienes todo. Amén. Y amén, pedimos, Señor, que tú coja control de nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos hablar lo que tú quieres que hablemos. Manténganos en el correcto, Señor. Y yo te pido por cada persona que va a oír el programa, Señor. Amén. No importa qué día que lo oigan, que ellos también puedan oír a ti hablando, Señor. Amén. Abre sus mentes, abre sus corazones para que tú agranda en su mente, Señor. Que ellos puedan darse cuenta de la grandeza tuya, Señor, y amén, cómo eso afecta a su vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Katy. La semana pasada reflexionamos sobre cómo mi disposición a obedecer a Cristo demuestra cuánto yo le amo. Amén. Hoy queremos estudiar sobre la Gran Comisión, un llamado que nos hace Jesús a todos los cristianos, porque a veces pensamos que es para un grupo, no, es a todos los cristianos. Recordemos que un evento trascendental que marcó la diferencia para que los discípulos estuvieran mejor equipados para ir por todas partes a compartir el Evangelio fue el recibir la morada del Espíritu Amén. Santo. Eso marcó la gran diferencia. Sin esto no podemos hacer nada. Y a partir de ese momento, estos hombres simples y sin mucha preparación comenzaron a ver el poder de Dios obrando a través de ellos. Amén. Maravilloso. De hecho, como mencionamos en el programa anterior, en el primer sermón de Pedro, un simple pecador sin ninguna educación, se convirtieron, ¿cuánto, Katy? 3,000 personas, que eso lo dijiste tú la vez pasada. El mismo hombre que días antes estaba sin esperanza porque había pecado contra Jesús al negarle 3 veces. Más para su sorpresa, Jesús no solo que perdonó a Pedro, sino que lo afirmó y
lo encomendó en la obra redentora. Amén. Que dice que todos nosotros tenemos esperanza, Amén, porque todos amén, hemos negado a Él en amén. algún punto de nuestra vida. Amén. Y el Cristo resucitado les compartió su plan en 2 ocasiones diferentes. El primero en Galilea y el segundo en Judea. La primera fue en Mateo 28 y la segunda se puede leer en Hechos capítulo 1. En Mateo leemos que los discípulos fueron a la montaña en donde Jesús les dijo para reunirse, y cuando lo vieron, le adoraron. Ay, yo quisiera estar allá para ver esa sensación que tenía. Sin embargo, algunas todavía dudaron. Y no era la primera vez en que Dios hablaba con su pueblo desde la cima de una montaña. Dios enseñó a Moisés la tierra prometida desde el monte Nebo. Ajá. Y no olvidemos también que Dios habló con Moisés desde el monte Sinaí, con Abraham cuando le mostró la tierra prometida, con Sarai y con Lot también. O sea, esto tenía un significado especial. Y luego también cuando instruyó de nuevo a Abraham a subir a la montaña para sacrificar a Isaac. Y aunque estamos especulando, es posible que esto sea porque la vista de la tierra desde lo alto de una montaña apunta a la grandeza de Dios. Amén, amén. Quien es aún más grande incluso que lo que ojos humanos puedan captar, porque Dios es infinito, va mucho más allá de imposible entender, de captarlo con todos nuestros imposible. sentidos. Ahora, regresando a la montaña en donde los discípulos se reunieron con Cristo resucitado, Él comienza a explicarles su plan. Y oigan lo que les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Maravillosa promesa esa, amén. Todos los días. Reconfortante. Sí, y nos da paz. Puedo imaginar que algunos de los discípulos pensaron que este era el fin del mundo y que Cristo estaba asegurándoles que Él estaría con ellos aun cuando no lo pudieran ver. Sí. Así me es interesante que cuando evaluamos la forma en que Dios se revela, siempre es progresivo. Sí. En cada revelación, un poquitico más de su plan es revelado. Y lo que vemos aquí no es diferente. Y especulo que la razón por la que Dios obra así es por no abrumarnos. Porque la obra de Dios siempre es más grande y difícil de lo que pensamos. Sí. Amén. De esta forma progresiva, Dios nos va revelando solo lo que podemos manejar en este momento. El plan de los discípulos era derrocar el gobierno romano, mientras que el plan de Dios iba mucho más allá de un plano terrenal. El evangelio no se quedaría solo en Israel, sino que necesitaba llegar a todas las naciones. No alguna, no, a todas. Aún aquí. Hasta aquí, hasta nosotros. Aquellas que escucharon el programa anterior recordarán que el mandato de Jesús a sus discípulos fue el de ir. O sea que era un llamado a irse, a desplazarse por todas partes. Y eso es diferente, porque antes el Señor dijo, sepárate del mundo. Sí. Hay un cambio, un giro, un métanse pequeño en giro. el mundo ahora. Pero ojo, como Él nos manda a ir y predicar el evangelio guardándonos, apartados en el mundo, pero apartados para Él. Porque no Así somos es. del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Y se nota también que este discipulado al que Dios les estaba llamando implicaba también un seguimiento, un bautizo en el nombre de Jesús. O sea, entiendo que hoy en día todos los cristianos estamos llamados realmente a este mismo discipulado, compartir el evangelio, bautizar en el nombre de Jesús, incluso si es necesario que lleguemos hasta el fin de la tierra, a donde sea que Dios nos llame, nos desplace, como hay algunas personas a nuestro alrededor que Dios le ha llamado a las misiones, a otros a un entorno en específico sin desplazarnos lejos de casa, pero el asunto es que donde quiera que estemos compartamos de su verdad, del evangelio.
Ahora bien, algo que nos llama la atención es por qué la importancia de bautizar. Así es, Ailín, y ¿tú sabes por qué? Porque Romanos 10, versículos 9 y 10, nos enseña, escuchen, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No hay cristianos en secreto, mis hermanos. Iba a decir eso ahora mismo. No hay cristianos en secreto. El bautismo es un acto de obediencia para identificarnos con Cristo ante todos los que nos observan. Uh-huh. Una persona que se confiesa cristiana, pero no quiere bautizarse, ojo, necesita evaluar el por qué no. Sí, la única forma en que podemos hacer discípulos y vivir por fe, compartiendo nuestra fe, es arriesgándonos por fe mientras obedecemos a Cristo. Amén. Y no quiero que nos confundamos. Por eso, enfatizando que el bautismo no es para salvación, sino es una muestra de lo que hemos hecho ya, algo en nuestro corazón. Amén, así Somos salvos por fe en Cristo solo y solo por gracia. Amén. Si la salvación fuera por el acto de bautizarse, entonces sería por obras. Sí. Y Pablo nos ha enseñado en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y quiero resaltar la extensión e inclusividad de este llamado. Esto es dado para todas las naciones, para enseñar a guardar todos los mandamientos de Dios, y Él estará con nosotros todos los días. Son absolutos, todos. Así es. Generaciones después, o sea, hasta estos tiempos, es que entendemos que este mandato, este llamado, no fue dado solamente a los discípulos de aquel momento, sino para todos los discípulos que habrían de venir, entiéndase, a todos los cristianos, hasta que Cristo regrese. Amén. O sea, tú y yo, Mayra, Katy, todos tenemos este llamado. Que si ellos entendieron que ellos tenían que ir a toda la tierra, será abrumada. No, era imposible que ellos podían hacer esto. Así y yo lo sabía. Claro. Así es. Sí. Por eso este llamado nos fue heredado. Exacto. A todo lo que veníamos detrás. De hecho, hoy en día todavía no todo el mundo, aunque casi ya todo el mundo ha sido expuesto a la verdad del Evangelio. Pero todavía quedan personas que no han sido expuestas. Y como mencionamos ya al principio de este programa, Jesús se reunió con los discípulos 2 veces. Ya vimos que la reunión en Galilea, y ahora veamos la reunión que tuvieron en el monte de Judea, que nos habla en Hechos 1, donde Jesús le pidió no salir de Jerusalén hasta tanto que recibieran la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, algo que nunca jamás antes habían los discípulos experimentado y ni tenían idea de lo que esto implicaba, porque hasta tanto el Espíritu Santo no viniera a morar con ellos, estos no entendían ni siquiera del todo cuál era este plan que Jesús les estaba compartiendo, mucho menos podían ejecutarlo. De hecho, cuando estaban reunidos allí en aquel momento con Jesús, le preguntaron al Señor: ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? O sea, ¿por dónde se fueron? Exacto, y Jesús resucitado con tanta paciencia les responde: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Eso lo encontramos en Hechos 1, versículos 7 y 8. Hasta los confines de la tierra. Sí. Obviamente esta tarea iba mucho más allá de lo que los discípulos eran capaces de hacer. Así es. Y por ende necesitaban del poder de arriba para cumplirlo. Amén. Justo después de esta reunión, Jesús fue elevado mientras ellos miraban, y una nube les recibió y le ocultó de sus ojos. Hechos 1, versículo 9. Wow.
¿Tú te imaginas esa imagen? Solo puedo imaginar lo que estos sintieron a ver aquella escena. Sí. Están hablando y de repente se desaparecen las nubes. Qué privilegio para ellos. Sí. Tal vez experimentaron cierta soledad. Sin embargo, ya ellos sabían lo que debían hacer. Y aunque no les fue dado un plan concreto, creo que esto fue así con un propósito también. La verdad es que para llegarle a todo el mundo, con tantos tipos de personas, con trasfondos de culturas diferentes, humanamente no hay una sola forma que funciona, obviamente. Necesitamos aprender a oír la voz del Espíritu Santo, caminar en la dirección en que Él nos muestra y en la forma en que Él nos vaya guiando. Sí. Y esta parte los discípulos no lo entendieron de un todo. Cuando Jesús les enseñó, Él les dijo que Él les enviaría a aquel que les ayudaría en la tarea. En aquella tarea, así es. Y déjenme leerlo. En Juan capítulo 16, versículos 7 al 11, dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, para este momento ya de seguro los discípulos estaban comenzando a conectar los puntos de enseñanza de Jesús y la razón de su partida. Y es bueno aclarar que si bien el Espíritu Santo está presente en el Antiguo Testamento, había una diferencia, y eso es claro a medida de que comenzamos a estudiar y profundizar en la palabra. Y es que no había una morada permanente en aquellos que eran su pueblo. El Espíritu Santo no permanecía en ellos en todo momento, sino que el Espíritu Santo les llenaba a cada persona de manera puntual y momentánea en ese momento en que Dios así lo definía, y que ellos tenían estas capacidades divinas que Dios quería que ellos tuvieran y a Él le placía en ese momento para una circunstancia en especial, pero ya luego el Espíritu Santo no permanecía en ellos, como sucedió a partir de este momento en que el Espíritu Santo vino a los discípulos. Amén. Así es, Aileen. Y el Antiguo Testamento nos relata ejemplos, como cuando los profetas hablaron con autoridad divina, o como cuando Elías predijo a Acab que no habría rocío ni lluvia por 3 años. O sea que, por otro lado, en Jerusalén el pueblo judío reconocía que el Espíritu Santo estaba con Jesús por los milagros que hacía y la sabiduría en sus enseñanzas. Y recordemos que Nicodemo, un prominente religioso, le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero ahora era diferente, porque el Espíritu Santo le sería dado a las personas comunes del pueblo. O sea, no solamente a los profetas. No, ¿verdad? sino a los comunes. Amén. Y Pablo reconoció esto cuando dijo en 2 de Corintios 4, versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Con esto, ellos estaban aprendiendo también que los profetas y reyes como David eran personas ordinarias, no héroes como ellos pensaron, porque la única razón por la que pudieron hacer grandes hazañas era por la obra de Dios en sus vidas. Amén. A partir de esa llenura del Espíritu Santo, cualquier creyente obediente a Dios tendría también el mismo poder. Y esto es un poder extraordinario, porque Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 11, que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Amén. Wow.
Así mismo, yo muchas veces no pienso en ese poder, wow. No. Y aparte de que tendrían más poder, las obras que ellos harían les identificarían como embajadores de Cristo. Amén, amén. Así mismo como hacemos hoy en día nosotros. Así es, uno tiene que meditar sobre eso. Sí, somos embajadores. Sí. De hecho, nosotros entonces nos toca preguntarnos si vivimos con este concepto fresco, presente en nuestras mentes. Antes de tomar decisiones, buscamos el consejo del Señor en oración. Amén. Evaluamos los acontecimientos de nuestra vida con la confianza de que el Espíritu Santo está orquestando todo para ayudarnos a entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cada momento particular de nuestras vidas. Nuestras obras nos identifican como discípulos. Es ese tipo de relación personal que estamos capacitados hoy a tener a través de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y espero realmente que estas preguntas, la respuesta a todas estas preguntas sean siempre sí a esta comunión y toma en cuenta de Dios en cada aspecto de nuestra vida, porque la obra de la iglesia no está solamente encomendada a los líderes y a los pastores, a los misioneros, sino que está dada a todos los creyentes y cada uno de nosotros somos embajadores, como mencionaba. Porque muchas veces lo limitamos a los que tienen el llamado de misionero. No es que no es un llamado de misionero, es que todos somos misioneros. Hasta posiblemente hasta en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar. Así mismo. Sí, y eso es más difícil que salir de otro país. Exacto. Así es que no se trata de un traslado de físico localidad, de una tierra a otra, sino de compartir un mensaje con aquellos que lo desconocen. Exactamente, que están cerca de nosotros. Precisamente la razón por la que nos fue dado el Espíritu Santo es esa. Cuando leemos Hechos 1, versículo 8, vemos la progresión de la extensión del Evangelio. Leamos. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Comenzarán en su propia ciudad, Jerusalén, luego se extenderán a Judea, que es su propio país, para luego ir más allá de su ciudad, hasta Samaria y finalmente a personas no judíos del resto del mundo. Es bueno aclarar que Samaria era parte del reino del norte de Israel, antes del exilio, y eran judíos que se habían casado con no judíos. Fue otra cultura entonces. Sí, era otra cultura. Con mucho estigma entre los judíos y estos. Exactamente, quitando ese estigma, el Señor está diciendo, no son diferentes, exactamente. Hay que ir allá. Lo que era enemigo ahora tiene que hacerse amigo para compartir las buenas nuevas. Y yo me pregunto, wow, cuando uno va a decir algo y tiene miedo, tengo que pensar, pero el poder que resucitó de Cristo está dentro de mí para reemplazar ese miedo con valor. Amén. Porque el valor no es mío. Yo tengo miedo. Es Dios en uno que va a hacer esa obra. Amén. Wow. Y volviendo al momento, cuando los discípulos observaron a Jesús ascender al cielo, vieron a dos varones en vestiduras blancas quienes le informaron que este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Ahora va a descender en reversa. Wow. Es decir, que Jesús no solamente caminará con ellos mientras difunden el Evangelio, sino que también Él regresará. Wow. Y me imagino que esta noticia fue como música para sus oídos. El saber que Jesús regresaría. Ellos tenían que tener miedo. Claro. Eso es lo que Jesús estaba pidiendo, y la persona que era el contacto con el mundo, que lo protegía, que lo decía qué hacer, acaba de ir. Ellos seguro no entendían todavía que ese Espíritu Santo iba a guiarlos en ese momento. Todo eso es nuevo para ellos. Así es. Sus vidas habían cambiado drásticamente en las últimas semanas y cambiaron aún más en lo adelante. No sabían todavía, pero iba a cambiar mucho. Y estimulados en la promesa de Cristo volviera con poder para los suyos. Amén. Y aunque quisiéramos seguir, el tiempo se nos agotó. Hoy ya nos toca terminar.
Y por eso terminamos exhortándole a que evaluemos esta semana si estamos compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas con todos a nuestro alrededor, comenzando con nuestra familia, amigos, vecinos y con todo el que esté en nuestro entorno, hasta alcanzarlos para que conozcan de Cristo. Así es. Y recordemos que nuestras vidas es la mejor, la mejor muestra del Evangelio, Amén. Como vivimos en nuestros vecindarios y eso. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, en el cual continuaremos estudiando sobre la Gran Comisión y este tiempo de gracia que estamos viviendo hasta que Cristo regrese por los suyos. Amén. Y por favor, necesitamos sus oraciones. Amén. Oramos por ustedes también, porque esa obra es mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer. Por favor, ora por todo que está proclamando la palabra de Dios. Amén. Y les esperamos en nuestro próximo encuentro. Amén. Bendiciones.